Clase número 24. Voy a hablar más sobre el tema del sacrificio, que además es un tema que tiene cierta demanda por parte de algunos de mis seguidores. O sea, hay más gente interesada en que hable más acerca de esto. Y bueno, lo haré pues como siempre en esta sección, en este apartado del canal, lo haré pues comentando los sucesos, comentando las vivencias, porque creo que es el conocimiento más arraigado en lo real, en lo que la gente pues puede vivir. Bueno, dicho esto, vuelvo al momento de aquella iniciación, de toda aquella vivencia, y vuelvo al tema del sacrificio. Para saber si un sacrificio es bueno o es malo, por hablarlo así en modo calle como para niños, porque lo primero que hay que hacer es eso, es distinguir si un sacrificio es bueno o es malo. Porque, vamos a ver, en la cultura occidental ha habido mucha cultura de sacrificio, pero no siempre ha estado bien, orientado. O sea, ha habido desviaciones de esto. Ha habido para mí, a mi entender, una desviación, una desvirtuación, una cosa medio aberrante incluso, que ha convertido, basándose todo en la iconografía cristiana y en el modelo de Jesús, el crucificado, pues ha convertido el sufrimiento en un fin en sí mismo y el sacrificio en una especie de cosa en sí misma que tenía valor en sí misma. Y así llegamos, por ejemplo, a casos como pues el de la epidemia de, por así decirlo, de anoréxicas por causa mística o religiosa que hubo en determinados siglos en la Iglesia Católica, mujeres que se negaban a comer porque lo consideraban como pecaminoso, como dar placer al cuerpo. Y bueno, esto quien quiera lo puede investigar, o sea, está escrito, no me lo invento yo, o sea, hubo casos realmente, bueno, bastante terribles. Entonces, como decía, ¿cuál es el sacrificio realmente sagrado? Porque la palabra sacrificio viene etimológicamente del latín acto sagrado. Pero no se entiende bien lo que es el sacrificio, a mi entender, correcto y adecuado, si no se une esto con más perspectivas religiosas y si no se indaga un poco más. Por ejemplo, si nos ponemos en un contexto de tradición bíblica, hay que ir al hebreo. Y, por ejemplo, una de las palabras más repetidas que significan sacrificio es la palabra corbán, que en el texto hebreo viene a significar acercamiento. Esto es muy curioso. Yo cuando lo descubrí dije, ostras, ¿qué sentido tiene esto? Porque, ¿qué significa? O sea, significa que cuando tú ofreces o tú haces un corbán en texto bíblico, me refiero todo el tiempo en el contexto histórico del antiguo pueblo de Israel, ¿vale? Pues en ese contexto un corbán significa que tú vas a hacer algo, vas a hacer una ofrenda, vas a entregar algo tuyo para provocar un acercamiento. ¿Un acercamiento de quién? O sea, tuyo y Dios, tuyo y de Dios. Es decir, tú estás haciendo eso, se lo estás presentando, o sea, estás dando algo de ti, algo de tus cosas, estás dando materia, estás dando energía, estás dando algo para que haya más acercamiento, más proximidad entre ti y entre Dios. Entonces esto a mí me gustó mucho este concepto, porque dije, claro, ¿y qué es un acercamiento? Un acercamiento es realmente unir mundos, es facilitar o contribuir a que en este plano se viva lo sagrado y se viva la voluntad de Dios entendida como lo bueno para la vida, lo bueno para las almas. Entonces yo voy a tomar esta palabra, la palabra corbán. O sea, yo la tomo de referente, pero la voy a tomar ahora en el vídeo pues para aplicarla de algún modo a los sucesos que tuvieron lugar pues hace 21 años en mi iniciación. Porque si solo decimos acto sagrado, sacrificio en su sentido del origen latín, bueno, está bien, pero actos sagrados hay muchos. O sea, rezar también. Tú puedes rezar por la mañana y es un acto sagrado. Y qué sé yo, y puedes cantarle una nana a un bebé que no se puede dormir y también puede ser un acto sagrado. Y no es exactamente lo mismo que un sacrificio, aunque bueno,
puede interpretarse o puede parecerse, en ocasiones puede tocarse y en ocasiones puede ser casi lo mismo. Pero yo quiero traer aquí sobre el tapete la cuestión de ese tipo de sacrificio que implica entregar algo, renunciar a algo, asumir que vas a perder algo. Perderlo entre comillas, porque bueno, tú pierdes algo, pero ¿qué es lo que tienes que perder? Ese es el punto. Entonces, volvamos al Corbán, al concepto de Corbán. ¿Qué es lo que produce un acercamiento? Vamos a ver, y tomando, por ejemplo, el ejemplo extremo de la anorexia sagrada o la santa anorexia, como decían, bueno, ¿no? Estas mujeres que ni comían y que ni nada, pues porque, bueno, hay que preguntarse, ¿eso realmente traía más a Dios a la tierra? O sea, el hecho de que un montón de mujeres o un montón de personas empiecen a considerar pues que comer es malo porque produce placer al cuerpo, ¿eso realmente produce una mejora en tu entorno, en tu vida? Es decir, ¿en qué sentido beneficia al cuidado de la vida? Claro, yo estoy hablando desde mi concepto de Dios. Y mi concepto de Dios es el Dios de la vida, el Creador. Siempre aludo al Creador. Es el que me interesa, es el que me gusta. Pues porque yo me muevo pues en la naturaleza, me gusta la naturaleza, me gusta la vida, me gusta vivir, me gusta que haya abundancia, me gusta, no sé, pasear por el bosque y que esté todo lleno de vida, me gusta que haya pajaritos, que haya plantas, que haya flores. Entonces, como digo, a veces ese es mi Dios es un jardinero, lo uno incluso con el jardín bíblico, ¿no? Aquello de que al inicio, ¿no? Al inicio todo era jardín, todo era maravilla. Bueno, la gran visión que me dieron los ángeles, que está en una de las clases del principio, que se titula así, la gran visión que me dieron los ángeles, ¿qué era? Pues era que toda la tierra era un jardín. Entonces esa es la clase de faceta divina o de cosa divina que a mí me gusta. Que me gusta, ¿por qué? Pues porque pienso que traer eso a la tierra, o sea, contribuir a que eso esté más presente en la tierra, pues es bueno para todos. Y yo, pues la verdad, pues fomentar ideas divinas que tengan que ver con todo mal y con exterminio y con no sé qué, pues creo que ya hemos hecho mucho de eso. Ya hay suficiente muerte, ya hay suficiente dolor, ya hay suficiente de todo como para añadirle más. Creo que lo difícil realmente es cuidar la vida. O sea, es muy fácil, relativamente fácil matar y destruir. Eso lo podemos hacer cualquiera. Matas en 5 minutos una vida que le ha costado 15 años crecer. Lo difícil es cuidar. Eso es lo que realmente, para mí, es como decir, esto realmente es el acto de Dios. O sea, tú demuestras que estás cerca de Dios cuando eres capaz de cuidar. Y es capaz de tener esa paciencia, es capaz de mantener esa vida, de que haya diversidad, de que haya un montón de seres que se interrelacionan, que se benefician entre sí. Bueno, eso para mí es el Creador. Entonces, claro, pues piensas, bueno, ¿en qué sentido beneficia el no comer por sistema a un acercamiento del Creador a este plano? O sea, es decir, que se viva más la esencia del Creador. Pues yo sinceramente no lo veo. Que puntualmente ayunar pueda servir porque es una purificación y porque te lleva la energía y la mente hacia otros lugares, tal vez más, no sé, de otro tipo, y que a veces se necesita hacer eso, bueno, compro. O sea, sí, está bien. Pero convertirlo en una cosa sistemática y más con el concepto de que disfrutar con la comida es pecado, pues para mí eso es antirreligioso, no sé cómo decir. Yo lo siento, pero quiero decir, a ver, el cuerpo está hecho de manera que nos produzca placer la comida porque para mí, mi versión, mi opinión, porque Dios se quiso asegurar de que comiéramos y no nos muriéramos, o sea, que no se nos olvidara comer. O sea, no solo está la sensación de hambre, la sensación de gusto con la comida es como decir, bueno, pues para que haya disfrute con la vida. Es que yo no veo a Dios como un amargado. Entonces, bueno, esa es mi perspectiva. Entonces, en ese sentido, el ayuno sistemático y la anorexia de aquellos tiempos, que al final pues la propia Iglesia tuvo que predicar y decir que aquello estaba mal. Y tuvo que corregir esas cosas pues porque se le estaba yendo de las manos la cuestión.
Entonces, bueno, la anorexia aquella, pues para mí no es un corbán, no es un sacrificio. O sea, aunque era un sacrificio para esas mujeres, es un sacrificio en el sentido de que se estaban sacrificando, estaban asumiendo dolor y sufrimiento, renuncia y negación por una causa que ellas consideraban superior, porque ellas querían unirse más a Jesús con eso. Hablo generalmente de monjas, ¿vale? Y claro, pues recuérdese que las monjas normalmente se considera que realizan unas bodas místicas con Jesucristo. Entonces ellas pretendían agradarle más así. Que vale que sí, que Jesús ayunó 40 días en el desierto, pero luego, pues hombre, pues luego llevaba una vida normal y está bien reflejado en los evangelios que comía y que le gustaba además, pues las fiestas, la comida, su primer milagro fue convertir el agua en vino, ¿no? Las bodas de Caná, bueno, en fin, que no me parece que fuera pues alguien de ese tipo, con ese tipo de carácter, tan, no sé, tan de amargura y sufrimiento. Vale, que sí, que hubo todo el tema después de la cruz y tal, bueno, pero, a ver, pues como digo, hay que poner las cosas en un contexto y ver a ver en qué sentido ha traído más el ejemplo de Jesús a la tierra el hecho de que unas mujeres dejaran de comer. ¿Me explico? Volviendo a mi caso, ¿qué era lo que estaba en juego allí? O sea, ¿en qué sentido había que acercar más lo divino a la tierra? Bueno, pues vamos a ir a ese caso concreto. En ese caso concreto había el desafío de ayudar a almas, a muertos atrapados en situaciones muy trágicas, muy traumáticas. Algunos llevaban siglos, pero luego, como se descubrió, al final había muertos de hace milenios, de la antigua Sumeria nada menos. Que aquello para mí pues fue muy rompedor, porque decir, pero ¿cuántos años llevaban estas almas perdidas o atrapadas en estos infiernos esperando que alguien las ayudara? En fin. Así que bueno, ese era el desafío. Entonces, la necesidad de ayuda, de sanación y de reparación que hay en un momento dado, en un punto del mapa o en un contexto o en un colectivo, es la que marca la clase de sacrificios que hay que hacer para facilitar que eso se sane o se repare, para facilitar, en resumen, un acercamiento entre esas almas y Dios, devolverlas a Dios. Ese es el punto. O sea, la tarea de alguien consagrado a ayudar al tránsito, como Anubis, o como las personas, pues eso, de mi tipo y otras, consiste básicamente en ayudar a ciertas almas a regresar a Dios, por así decirlo. Regresar al bienestar, regresar a un estado de paz, regresar al origen, por así decirlo, regresar a un estado en el que se sientan en el hogar, en el que sientan amor, en el que sientan que pueden descansar, ser reparadas, ser atendidas. O sea, que puedan llorar el dolor sufrido, que puedan, sentir esa sensación de retorno feliz, de decir, oh Dios mío, hemos sufrido tanto, pero ya por fin, ya terminó todo, ya volvemos a casa, ya estamos bien. Entonces esa era la meta. Entonces, como digo, la meta espiritual más elevada que hay en un momento dado, en un contexto o en un colectivo, es la que tiene que guiar los pasos a dar. Pero el mal es artero, es astuto y es retorcido, es insidioso. Y entonces, ¿qué es lo que va a intentar en una situación así? Cuando hay mal o males o parásitos o lo que sea que tienen atrapadas a esas almas y que las quieren seguir exprimiendo, sus historias emocionales, y las quieren seguir usando para mantener un núcleo infectado de infiernos y tal. Y cuando además esos males también tienen una cierta influencia o dominio sobre las personas vivas presentes, que en este caso éramos 3 amigas, y el mal no quiere que esas personas cambien o que se consagren o todo esto, pues entonces el mal, ¿qué es lo que va a intentar? Va a intentar confundir toda la cuestión sacrificial. Es decir, va a intentar que en lugar de hacer el sacrificio adecuado
para que se produzca ese acercamiento de planos, o sea, para que se devuelvan las almas atrapadas en infiernos al Creador, al origen, al hogar. Vamos, en vez de enviar a las almas al cielo y en vez de hacer un sacrificio para eso, el mal va a intentar que se haga una entrega de vida, de materia, de energía, etcétera, pero para una causa que le interese al mal. No para esa causa mayor. ¿Me explico? Bueno, pues lo voy a ir explicando mejor por si acaso, para que se entienda mejor. Y lo voy a explicar con mi propia historia una vez más. O sea, yo ya estaba sintiendo, yo ya estaba viendo mi camino y estaba aceptando mi rol. Y entonces, bueno, contra viento y marea y asumiendo muchas dificultades, pudimos resolver aquello. Pero, aquí viene el pero, pero pues resultó todo en una encrucijada mayor, donde lo que se decidía era si yo me consagraba a ese tipo de tareas o no. O sea, yo estaba llamada a ir con Miguel y hacer las cosas con Miguel. Y entonces, ¿qué pasaba? Que mis amigas, por el hecho de haber estado conmigo y de haber participado de aquello, también estaban en cierto modo llamadas. O sea, había una encrucijada también para ellas. Porque además eran dos mujeres muy comprometidas a su manera, estudiosas de lo místico a su manera. No voy a dar detalles porque me parece indiscretos, pero las dos estaban, bueno, implicadas a su manera en la espiritualidad, en el estudio de lo místico y además una de ellas siendo terapeuta. Bueno, pues sí, Miguel nos puso en una encrucijada a las tres. Porque el mensaje que yo recibiría el día que por fin lo escuché, lo empecé a oír en mi interior y se lo transmití a mis amigas porque era para las tres, pues nos ponían una encrucijada a las tres, de que si aceptábamos su energía, su orientación en nuestras vidas, se podía producir a largo plazo una liberación de nuestras almas. El gran mensaje que trajo Miguel aquel primer día que lo oí se resumía en 3 palabras: libertad, amor y paz. O sea, él proponía: si seguís la senda que yo marco, o sea, hacia dónde os voy a conducir, os conduzco hacia la libertad espiritual, la liberación de vuestras almas. Vais a ser liberadas de muchas cosas y entonces, como seréis libres verdaderamente, podréis amar, porque no se puede amar si uno tiene el alma en estado de servidumbre y uno no puede amar a la fuerza tampoco. O sea, no te pueden obligar a amar. O sea, el amor nace de un alma que tiene libertad. Pero la libertad pues no se da por sentado, o sea, es todo un proceso liberarse. Y finalmente, pues de esa libertad y de ese amor surge como fruto natural la paz. Eso es el resumen, vamos, el mensaje que dio Miguel aquel primer día, que estábamos sentadas las 3 en el bosque y que yo llamé a Anubis y Miguel, como he explicado en la clase número 23. Yo llamé a los dos. A Anubis aquel día no lo escuché, lo sentí su energía, que fue como que la energía que me hizo de contrapeso, porque me agarró de las caderas, o sea, me agarró hacia la tierra, impidió que me volara, vamos, que me quedara con la mente fulminada por lo que era Miguel, porque la energía de Miguel bajaba del cielo, venía de muy arriba y casi no la podía soportar. Afectaba, pues eso, a toda la parte de mi cabeza, de mi nuca, de mi frente, bueno, Miguel venía de muy arriba. Y además con una solemnidad y con una cosa que yo dije: aquí muero, aquí muero. Pero ese fue el mensaje: libertad, amor y paz. Con esa explicación, con esa información implícita. Y era una encrucijada, era una proposición para las 3. Que en ese momento dijimos las 3, sí. Sí, pero claro, había más cosas, había más letra pequeña. No es que, vamos a decir, no es que estuviera dicho ni propuesto verbalmente que tuviéramos que seguir juntas haciendo esa clase de cosas por el mundo, pero esto fue parte de lo que se expresó en los días siguientes, en las semanas siguientes y en los meses siguientes. Porque de resultas de aquello, pues yo fui quedando conectada con mis guías y a Miguel pues lo pude ir oyendo más veces, aunque no fue nada fácil y ya contaré por qué. En su momento ya hablaré más.
de lo difícil que fue para mí poder escuchar a Miguel por mí misma, sin estar, pues eso, en medio de pues un momento de oración comunitaria con mis amigas, ¿vale? Pero de resultas de aquello, como digo, pues yo quedé como conectada con ellos y entonces, bueno, yo fui como adelante y yo quería, o sea, yo sí me comprometí. Yo dije, yo quiero hacer esto en más sitios, quiero ir a más lugares, quiero sanar más puntos del mapa, quiero liberar a más almas. Este es mi camino. Y ellas de entrada estaban tan entusiasmadas, o sea, les gustó tanto la experiencia, les impactó, por así decirlo, les resultó tan reveladora, que también quedaron como con muchas ganas de repetir la experiencia en más lugares. Casi que demasiado, porque yo no tenía claro que fuera ese su camino. Porque, claro, yo lo sabía porque yo ya encadenaba en aquel momento todos los sueños que había tenido, tenía una perspectiva sobre ello. Pero no sabía cuál era el caso de mis amigas. Todo lo que se empezó a mover a través de mí normalmente venía con mensaje, venía con enseñanzas. Entonces era muy revelador para las tres. Y bueno, ellas se entusiasmaron mucho, como digo, y entonces se produjo, yo creo, una fascinación, ¿vale? Una fascinación en el sentido de que querían estar conmigo donde yo fuera para sanar más sitios y todo eso. Y no era, creo, necesariamente su camino. No tenía yo del todo esa sensación, pero ellas insistieron. Y entonces esto que produjo que cuando Miguel, unos meses más tarde, me dijo, mujer, hay tal sitio, tal montaña, deberías ir allí. Hay allí un santuario, hay una cosa que hay alrededor que está muy mal, pero tienes que ir allí tal y cual para escuchar unas cosas y liberar otras. Me lo dijo a mí y yo pensaba ir sola, pero una vez más viví esta presión. Mi amiga y terapeuta insistió, no me quería dejar ir sola, quería ir ella conmigo y quería que fuera también la otra. Y yo cedí porque ella tenía mucho ascendente sobre mí, por ser terapeuta, porque era mayor, y fue un gran error que cometí. Porque no debí decirle, mira, no, Miguel me ha llamado a mí, me ha dicho a mí, pero vosotras no tenéis esa clase de vida, esa clase de compromiso, esto no es tan sencillo. Haber sanado y liberado esas cosas en casa de esta mujer es un tema, bueno, diferente, porque era su casa y porque estábamos allí las tres. Pero ir a un lugar desconocido del mapa, de la geografía española, a buscar algo que no se sabe lo que va a ser, o sea, remover no sé qué historia, y que Miguel solo me lo ha dicho a mí, me lo ha dicho a mí en privado, pues no lo sé, pero mi amiga y terapeuta insistió, o sea, tenía realmente, como digo, mucho ascendente sobre mí, o sea, tenía como si ella tuviera un dominio de mi mente, por el hecho de decir, tengo la autoridad de los estudios terapéuticos, tengo la autoridad de la edad, y yo cuestioné mi sensación de que ellas no tenían que ir, y cedí. Pensé, ella seguramente tiene razón y será mejor para mí ir acompañada. Bueno, el caso es que en aquel viaje sí se desató el mal y fue un desastre. O sea, fue un desastre porque fuimos al viaje unidas y volvimos separadas. O sea, volvimos con el corazón lleno de heridas, amargura y en estado de separación interior, las unas de las otras. Y aunque hicimos lo posible por reparar aquello, ya no hubo modo. No hubo modo y se fueron encadenando distorsiones una tras otra. De hecho, yo no pude realizar del todo lo que Miguel me había encomendado y al día de hoy ni siquiera he podido regresar. Ya han pasado 21 años. Porque no es tan fácil y las cosas no son tan fáciles, o sea, a veces se dan resquicios de oportunidad, son como aperturas, ¿no? Momentos del espacio-tiempo en el que algo es posible para una persona y luego no hay más trenes. No hay más trenes por lo menos en décadas. Entonces, bueno, ¿cómo sirve esto para explicar lo de los sacrificios y el corbán? Bueno, allí, cuando Miguel me llamó a ir a ese punto del mapa,
era de nuevo un sacrificio para mí, es decir, yo tenía que entregar algo de mi tiempo, de mi energía, de mi dinero, porque había que pagar un viaje y había que asumir unos costos que no eran pequeños, porque además yo no tenía carnet de conducir ni vehículo, es decir, tenía que pagar transporte público e incluso luego pues pagar taxis para llegar al sitio. Tenía que pagar alojamiento, etcétera, etcétera, y todo por una causa superior, que no voy a decir cuál es. Pero bueno, está presente en uno de mis libros que se llama Santa Materia, por ahí lo menciono. Bueno, a lo mejor un día hablo de ello, porque son tantos temas que si me entretengo, pero aquello vamos a decir que estaba ordenado por Miguel por una causa superior, que ni siquiera venía de él, porque Miguel, pues yo aprendería con el tiempo que claro, Miguel no trabaja desde su yo, no tiene un yo humano, Miguel le viene de más arriba. O sea, él tiene la visión que tiene y él dice lo que dice, pero la cosa viene de más arriba. Y aquello venía de lo que yo llamo la Sagrada Defensa. Era una de las primeras lecciones de la Sagrada Defensa en mi vida, pero bueno, yo con estas palabras no lo sabía nombrar, ¿vale? Pero sí, era un sacrificio por una causa superior. Era pon todo de tu parte, entrega todo esto y esto y esto para ir a ese sitio y ayudar en este tema, y eso va a producir un acercamiento, porque vuelvo a retomar el concepto del Corbán, el concepto hebreo bíblico, ¿no?, del Corbán, va a producir un acercamiento porque vas a ayudar a que haya cosas que regresen con el Creador, vamos a decir, vas a ayudar al retorno al estado de gracia de ciertas almas o de ciertos seres, y además tú vas a recuperar una parte de tu alma, partes de tu alma. Ese era un viaje mitad y mitad, mitad para ayudar a cosas que estaban mal, mitad yo para recuperar, en términos chamánicos, una parte de mi ser, una parte de mi alma perdida. Y aprender además unas cosas que tenían que ver con la defensa espiritual. Bueno, pues eso era un sacrificio que se me pidió a mí. Es decir, era sacrificio en el sentido de que era un acto sagrado, era lo que llamaríamos un viaje de búsqueda de visión, como las búsquedas de visión que hacen los nativos americanos, y al mismo tiempo era un viaje, pues eso, un viaje de recuperación de alma, un viaje para ayudar a ciertas almas. Además, se trataba de viajar nada menos que a un sitio que es un lugar sagrado. Es un lugar considerado sagrado desde hace siglos, milenios, en un punto del mapa de la geografía española. Entonces, claro, estamos hablando de algo mayor, o sea, no es cualquier cosa, no es como ir de paseo a la playa más cercana. Esto es un tema serio, porque los lugares sagrados, además, ojo al dato, tú cuando vas a un lugar sagrado, las cosas allí se mueven con fuerza multiplicada, para bien y para mal. Son lugares intensos. Entonces, bueno, yo me voy a ese lugar sagrado con mi sacrificio que quiero presentar, por así decirlo, con mis entregas, con las cosas que voy a gastar allí, que voy a ofrendar por esa causa superior. Pero mis amigas no vinieron en el mismo plan. O sea, sí, parecía que sí, pero luego no. Empezaron las dudas, los líos, y además empezó a cuestionarse, o sea, empezó a resultar irritante mi rol como guía. Es decir, claro, yo era la que escuchaba. Pero claro, para que yo escuchara, para que yo pudiera escuchar, yo tenía que estar en ciertas condiciones. Y una de las cosas que descubrí es que, claro, yo para poder desarrollar mi camino, pues tengo que cumplir con una serie de cuidados de mi vida personal. No puedo ir con unas amigas y hacer una vida pues completamente normal y llevar unos horarios yo que sé cómo, y luego pretender que, mira, con un chasquido de dedos me siento en el suelo y ya está. Y me llega lo que me tiene que llegar y escucho lo que tengo que escuchar. Pues no. O sea, yo tengo que cuidarme bastante. Y tengo que dormir mis horas y tengo que tal y cual. Bueno, entonces, empezaron a darse toda clase de desórdenes. Y empezaron a darse toda clase de cosas. Y de resultas de eso, como dije, pues la misión quedó truncada, quedó interrumpida. Vivimos un ataque espiritual en toda regla. Sucedieron cosas extrañas, hubo una discusión fortísima por la noche en la que mis dos amigas se pelearon entre ellas de tal manera que la terapeuta acabó llorando. Bueno, una cosa inenarrable que yo dije, Y regresamos mal.
regresamos mal y yo, bueno, sobrecargada, porque además, claro, yo al momento en el que yo me senté sobre el suelo en el punto indicado por Miguel y empecé a tratar de escuchar, pues claro, yo me cargué con todas las energías que estaban allí, con todas las almas y con todas las cosas que estaban allí esperando, pero no pude desplegar la tarea, por así decirlo. Entonces me lo llevé para casa. Me lo llevé para casa, pero quiere decir, cuando algo así sucede y te llevas algo inconcluso para casa y te lo has traído de una zona sagrada que además está en estado de infernal, porque ese era el resumen, estado infernal, significa que, bueno, que vas a atravesar una etapa complicada como mínimo. O sea, que no te vas a encontrar muy bien, que vas a tener problemas, porque, bueno, y eso es lo que básicamente sucedió en aquel tiempo. Todas las cosas se fueron complicando más y más, se me fueron complicando más y más. Y empezó a aparecer el mal por todas partes. O sea, bueno, empezó a irrumpir aquí y allá. Y entonces pues se terminó cuestionando todo el orden que a mí se me ofrecía para andar mi camino espiritual. Se empezó a cuestionar incluso todo el tema sacrificial, que esto he aprendido con el tiempo que es otra señal de que el mal está presente. Es decir, yo estaba conforme con el plan de Miguel, yo estaba conforme con el hecho de que de vez en cuando pues, pudiera ir a un lugar y entregar algo mío, por así decirlo, y pasar incluso un rato difícil o atravesar dificultades para poder liberar una serie de almas. Y asumí los ataques del mal, por así decirlo, los malos feedbacks como parte del proceso. Decir, bueno, serán gajes del oficio, son gajes del oficio, ¿no? Es como cuando tú vas a una zona en guerra y pues te silban las balas alrededor y a veces tienes una herida. Tus guías te protegen, pero bueno, las guerras espirituales son así y si bajas la guardia o cometes un error o yo qué sé, bueno, en fin, que eres una novata y que es normal que haya problemas. Para mí era normal, no lo veía cuestionable, pero el mal se fue como, a mi entender, se fue como adueñando de la situación o queriendo adueñar de la situación y llegó a influir en la mente de mis amigas, especialmente en la mente de la que tenía, digamos, el rol de autoridad en cuanto a la orientación de almas, que era la terapeuta. Es decir, a mí se me había delegado el rol de escuchar mensajes, de canalizarlos y tal, pero como era jovencita y no tenía estudios de todo eso, se daba una situación así como medio rara, ¿no? Era como, bueno, a ella la queremos para que escuche cosas y nos traiga respuestas, pero la que tiene que decir cómo hay que actuar es la terapeuta, que es la que tiene estudios y es la que sabe cómo hacer estas cosas. Entonces, claro, no le faltaba razón a ninguna de las partes, pero con lo sagrado no se juega. Entonces, en la misma Biblia hay ejemplos de que a veces lo sagrado elige personas jóvenes. No es que yo me quiera comparar con personajes de la talla de David, por ejemplo, cuando mata a Goliat, o de Samuel cuando Dios le llama y le dice Samuel, Samuel por las noches. No me quiero comparar, ¿vale? Porque, bueno, a la vista están las diferencias, pero quiero decir, puede darse el caso perfectamente de que algo sagrado esté llamando a una persona más joven, más inexperta e incluso ignorante. Y aunque también es cierto que una persona experimentada, más mayor, como la terapeuta o su amiga, que era todavía más mayor, aunque tengan la autoridad de los años y aunque tengan la autoridad de los estudios, ojo, porque lo que viene de lo sagrado, si realmente hay ahí un mensaje, una llamada que viene de Dios, tú no puedes torear eso y tratarlo como si fuera nada. ¿En base a qué, además? ¿En base a consideraciones ¿qué? Académicas? ¿En base a consideraciones profanas o mundanas? Ojo, porque esto no sale bien nunca. O sea, claro, ahí que pasaba, que yo había hecho el compromiso con mis guías, yo me había consagrado a esas alturas de mi vida y había hecho el compromiso con Miguel, y había hecho compromiso con Anubis,
pero ellas no. ¿Me explico? O sea, ellas solo querían seguir sus vidas añadiendo lo interesante que yo aportaba a sus vidas. O sea, se estaba produciendo una especie de constelación medio extraña, que claro, que a los guías, a Miguel no le estaba gustando nada, porque yo lo empecé a notar. Cuando Miguel empieza a poner mala cara y empieza a guardar un silencio espeso ante ciertos actos de tus amigas, es mala señal, por así decirlo. No es que yo lo viera, ¿vale? Pero era una sensación. Se me formaba una sensación de que digo, uy, a mis guías ya no les está gustando esto. ¿Por qué? Porque me estaban haciendo de menos. Mis amigas me estaban haciendo de menos en un sentido, es decir, casi era como, bueno, el elemento interesante que aporta interés a nuestras vidas, pero no estaban respetando lo que yo estaba diciendo. Lo tomaban casi como, bueno, yo qué sé, como una aventura espiritual o como un experimento. Y yo pues casi como digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que soy un sujeto de experimentos también o qué? ¿Un mono de feria? ¿Qué es lo que soy? ¿Una friki? O como en esas películas que aparece alguien que tiene superpoderes y entonces pues, vale, pues mira, que es interesante, lo sacan de paseo y tal y en fin, pero no tienen en cuenta lo profundo que se está moviendo ahí, ni las necesidades de esa persona, ni, en fin, hay ahí una serie de distorsiones. Entonces, esto fue como un desvío progresivo y sutil que se fue produciendo en nuestra relación. Que la cosa llegó al punto de que un día la terapeuta, atribuyéndose esta autoridad, que digo, esta autoridad sobre lo espiritual, que en realidad ella nunca tuvo, porque tú puedes ser muy buena en el plano del estudio de lo psicológico y puedes ser muy buena en tu trabajo con los cuerpos, pero tú no tienes una autoridad sobre lo que viene de Dios, ¿no? ¿Cómo vas a mandar tú más que Miguel? Vamos, hombre, que no. Pero claro, ella ni siquiera estaba segura de lo que eran los ángeles o de si le gustaban. Empezó con problemas con todo eso, aunque si eran energías muy masculinas, que si aquello venía de una religión patriarcal, que no sé qué, bueno. Y entonces, bueno, empezó también a protestar porque me veía pasarlo mal a mí en ocasiones, porque pues me venían muertos, me venían cosas, había ataques del mal, o sea, me venían visiones a veces de cosas malvadas. Hubo toda una historia con unos magos oscuros, que yo tenía visiones, sueños con ellos y tal. Entonces ella empezó a poner en cuestión a mis guías, empezó a poner todo en cuestión y empezó a tratar de convencerme de que si mis guías no podían evitarme todas esas dificultades, entonces tenía que cambiar de guías. Esta idea sorprendente y chocante ni siquiera era suya original, porque parece que la había cogido de un libro. O sea, ella estaba absorbiendo toda una serie de ideas que circulan por ahí, según las cuales, bueno, los guías y las fuerzas espirituales tienen que ponerse al servicio del yo, al servicio de la persona. O sea, tú adquieres guías, adquieres aliados, adquieres fuerzas X que van a ayudarte a conseguir tus fines y tus historias. O sea, tú haces unos planes, tienes unos intereses y esos seres o esas entidades te van a ayudar a conseguir eso. Un poco como en ciertas ramas de la brujería, por así decirlo. O sea, tú pues te buscas pues una serie de seres o aliados y entidades que van a trabajar para ti. De hecho, me decía una frase, o sea, mi terapeuta, que todavía era mi terapeuta, me decía una frase: pon a tus guías a trabajar, que la había leído no sé dónde, que no sé qué libro, que no sé qué autor. Y a mí aquello me parecía, yo es que me quedaba estupefacta, no sabía ni cómo responderle. Porque es que mi relación con Anubis y Miguel estaba siendo de otro tipo. Se parecía más a algo entrañable, a algo casi familiar. Familiar en el sentido de familia del alma. Yo estaba empezando a sentir y a reconocer en ellos la presencia de algo que había conocido mucho tiempo atrás antes de venir a nacer, que es un concepto que de hecho no es desconocido en ciertas tradiciones espirituales. Por ejemplo, lo he encontrado reflejado en la religión yoruba más ancestral. O sea, hay un concepto que llaman Egbe Orun, que es la comunidad del cielo, es decir, tu grupo de almas que están en el cielo. Que vale, que yo no soy una experta en estas tradiciones ni nada, pero eso era lo que yo estaba empezando a vivir. Yo estaba empezando a vivir que Anubis y Miguel y otros seres, ángeles y otros seres que estaban como en otro plano, eran como una especie de familia espiritual que me acompañaba, que me daba apoyo.
Y yo me empecé a encariñar, por así decirlo. Yo sentía un afecto, un vínculo. Vamos a decirlo, vínculo como el de los niños con sus padres o como el de los niños con sus hermanos mayores o algo así. Y sentía un vínculo hacia Anubis, hacia Miguel y hacia el resto de seres y presencias que a veces se expresaban cuando yo rezaba o cuando estaba en relajación profunda o en sueños. Entonces, que de repente mi terapeuta empiece a hacer como campaña, presión, para decirme, cambia de guías, pon a tus guías a trabajar. Bueno, digo, ¿esto pero qué me está contando? Ni que fueran, pero, o sea, es como si me dijera, cambia de familia, deja los tuyos, que no ves que son unos perdedores, que no ves que no están evitando que tengas problemas, déjalos, búscate otros que tengan más poder. Bueno, yo, pues la verdad, claro, como ya he dicho, mi terapeuta tenía un gran ascendente sobre mí. Yo llevaba, a esas alturas, llevaba 9 meses o más de terapia con ella. Y bueno, era además mucho de lo compartido, porque previamente habíamos sido amigas muy estrechas. Entonces, claro, yo consideraba muy en serio lo que ella me decía. Porque pensaba, bueno, a lo mejor es que me estoy equivocando, es verdad que estoy teniendo muchos problemas, muchos ataques espirituales, es verdad que hay todo esto de los magos oscuros, que estoy teniendo sueños, que estoy teniendo pesadillas y tal y cual, y digo, claro, es verdad que Anubis y Miguel no parece que puedan frenar eso. Claro que Anubis y Miguel me daban otras explicaciones, me decían que es que yo me tenía que fortalecer y tenía que aprender. Y que ellos no podían mantenerme como en una burbuja. Me hablaban de los niños burbuja, estos niños que tienen el sistema inmunitario tan afectado que están envueltos todo el día en una burbuja aséptica porque cualquier virus, cualquier bacteria los tumba, los enferma. Y me decían, tú no eres eso, tú tienes que irte inmunizando, es decir, tienes que tener un contacto progresivo con las cosas que hay por ahí. Tienes que aprender lo que hay en el mundo. Claro, no a lo bestia y no de manera que te mate. Pero tienes que tener encontronazos con el mal porque tienes que aprender. Entonces me decían, nosotros te protegemos pero hasta cierto punto. Además la cosa está muy complicada. El mundo, el planeta ahora mismo está muy mal. Así que no te vamos a mantener en el engaño. Entonces, bueno, este era el plan y para mí tenía mucho sentido. Pero sobre todo es lo que digo, yo sentía un vínculo del alma. Para mí era como recuperar el contacto con la familia del cielo. O sea, la presión fue fuerte y estuve sopesando lo que mi amiga y terapeuta decía y al final dije, no, yo no cambio de guías. ¿Cómo voy a cambiar de guías? ¿Pero cómo le voy a decir a Dios, oye, Dios, dame otros guías? Y eso es lo que ella me decía, no, le pides a Dios a alguien que te proteja. Si Anubis y Miguel no pueden protegerte, pues que vengan los que sí pueden. Claro, esto en el fondo... Ella no se daba cuenta, lógicamente, porque ella lo hacía, pretendidamente lo hacía por mi bien. En plan, mujer mayor que te quiere proteger y te quiere ayudar a defenderte en la vida. Pero en realidad es el esquema de, vamos, casi de vender tu alma al diablo. Porque claro, yo estaba viviendo ataques del mal y estaba metida en darme cuenta de que había cosas con mucho poder en este mundo, que te podían dar el éxito y tal si no te metías en sus planes y si seguías de acuerdo a sus agendas. Entonces, buscar entidades que estuvieran conmigo, me dieran nada más que poder, éxito y que no me generaran problemas, pues no sé qué te diga. O sea, si Anubis y Miguel eran perdedores, ¿quién es el ganador? O sea, espérate. No sé si me seguís en la ecuación, ¿no? Decir, a ver, me estás diciendo que deje a Miguel y que me busque a otro que pueda lo que no puede Miguel. Tiene mala pinta. O sea, ¿a quién voy a llamar yo? Vale, Anubis es más oscuro. Entiendo que pueda generar dudas. Pero Miguel... O sea, Miguel es un icono para la cultura judeocristiana. Si Miguel no puede con algo, ¿quién puede? O sea, porque, a ver, seamos realistas. ¿Qué va a venir? ¿Dios in person? ¿A ayudarme? Bueno, de hecho eso es lo que se intentó, o sea, se intentó, recuerdo una ocasión en la que nos sentamos las tres, porque la terapeuta estaba empeñada en revisar este tema y en buscar ayuda, decía que no podía ser, que no nos estaban dando armas, ni herramientas, ni poder suficiente, que esto era un ataque sin fin,
Y entonces dije, bueno, pues sentémonos, recemos y a ver qué es lo que me llega, a ver qué es lo que dicen mis guías. Y sí, en aquella ocasión bajó una importantísima energía de fuego del cielo, una cosa que me dejó ahí medio tumbada, que casi que no podía ni pensar. ¿Y cuál fue su mensaje? Creced. Es que me río todavía cuando lo recuerdo. El mensaje era creced, es decir, tú no puedes estar pidiendo a Dios algo más poderoso si tú no has crecido, no te has desarrollado. Porque algo más bestia, por así decirlo, te va a matar. O sea, lo que puede bajar de Dios, claro, de Dios puede bajar, qué sé yo, el rayo del cielo que yo digo. Dios in person, ¡zas! Un rayo. Pero si es una plantita pequeña que recién ha brotado, te quedas ahí achicharrada, muerta, o ya está, fulminada, o loca, o yo qué sé. Entonces, claro que lo que vino dijo, creced. O sea, como de, bueno, ya cuando crezcáis, hablamos. Bueno, no lo decía solamente por esa cosa, sino que el mensaje era que conforme creciéramos, nosotras mismas teníamos potenciales que tenían que ver con defensa y con estrategia y con discernimiento, pero había un desarrollo a realizar. No era correcto estar descartando de entrada un regalo tan grande o una oportunidad tan grande como era en mi caso, caminar con Anubis, caminar con Miguel. O sea, tú no puedes, recién has empezado un camino espiritual, recién has empezado un compromiso, no puedes ir y decirle a Dios, oye, mira, no me gustan los días que me has dado, dame unos que tengan más poder porque no quiero tener problemas. O sea, quiero que me allanen el camino, que me pongan una alfombra y que me protejan de todo. ¿Por qué no? Porque estos caminos lo que buscan es tu propio desarrollo. No es solo que vengas a hacer cosas, en plan robot, haciendo cosas y ya está. Se busca el desarrollo de las almas. Se busca que todas las partes implicadas vivan un desarrollo, una revelación espiritual. No solo las almas que vas a ayudar, las almas de los infiernos, sino también la tuya propia. Entonces, creced. Creced. Pero claro, el crecimiento implica atravesar desafíos, atravesar pruebas. O sea, el crecimiento es como cuando vas a la universidad, tienes que estudiar, es sacrificado. Y entonces ahí topamos de nuevo con el tema del sacrificio. O sea, el resumen es que a mí se me estaba dando un mensaje del sacrificio. Tienes que vivirlo. Claro que tiene que ser el sacrificio adecuado. Por acabar ya con este tema, porque veo que tendré que hablar más de ello, porque no sé si queda suficientemente claro, pero el plan que me proponía la terapeuta era sacrificar lo que no debía ser sacrificado, es decir, dejar de lado lo que yo tenía que conservar en realidad. Ella que quería sacrificar a Anubis y sacrificar a Miguel, sacrificar eso, sacrificar mi recién estrenado camino, porque en el fondo pues no quería un sacrificio, le disgustaba la idea de que tuviera que haber un esfuerzo y un sacrificio en el camino espiritual. Entonces, ella quería sacrificar lo que no se debía sacrificar. Y al mismo tiempo no quería sacrificar lo que había que sacrificar, que era mi viejo yo. Bueno, el mensaje aquel de crecer les sentó fatal. O sea, aquel disgusto de aquel día sería otro desencadenante que terminaría conduciendo a que al cabo de muy poco tiempo ellas dos juntas se reunieran, me llamaran y me dijeran, mira, hemos decidido que no queremos verte más, ni salir más contigo, ni más nada, vamos a cortar las relaciones. Pero claro, yo con la perspectiva y con todo, pues ¿qué veo? O sea, ¿qué es lo que entendí? Dije, bueno, me dejaron pues porque en esa encrucijada mayor en la que todas estuvimos, había todo ese conflicto con el sacrificio. Entonces, estar conmigo confrontaba sus mentes a una serie de cosas que se les resultaban pues muy incómodas y supongo que debieron de pensar que yo era perjudicial para sus vidas, que era un peligro. ¿Por qué? Pues porque siempre se estaban moviendo cosas extrañas, o sea, mensajes de este tipo, de que si almas, de que si muertos, de que si en tal sitio había no sé qué, que tal cual. Y lo que al principio les había parecido maravilloso, como una serie de Netflix de aventuras espirituales y de ciencia ficción, pues al final
les acabó pareciendo un rollo, como dicen en España, un rollo y un peligro y algo perjudicial. O sea, es decir, mira, yo de esto no quiero más. Pero siempre he pensado que si en lugar de haber recibido ese mensaje de creced, me hubieran dado un superpoder, algo capaz de aplastar a los enemigos así con un chasquido de dedos y que yo me hubiera vuelto poderosa, jamás se hubieran separado de mí. ¿Por qué? Pues porque hubieran sentido que a mi lado estaban seguras en ese sentido y que había poder y triunfos que cosechar. En cambio, lo que vieron fue lo más parecido al camino de la cruz. ¿Cómo decir? El camino de la cruz entendido como decir, uy, aquí hay que confrontar cosas. Aquí no hay garantía de, o sea, no te van a regalar nada. El camino del sacrificio. Y claro, ¿yo cómo lo pude asumir? Pues por lo que ya he dicho, porque yo ya no me quería separar de mis guías de ninguna manera, si para mí eran como mi familia del alma. ¿Cómo te vas a separar de tu familia del alma? ¿En qué clase de persona te convierte eso? ¿En qué persona me hubiera convertido si hubiera renunciado a Anubis, a Miguel y a esa sensación de familia del alma? Todo porque habían perdido algunas batallas o porque pues había ataques del mal. ¿En qué te convierte? O sea, el sacrificio adecuado es aquel que produce un acercamiento con la divinidad, con lo bueno. O sea, que produce que los mundos se unan, pero los mundos de la ayuda con los mundos de la necesidad. Los mundos del cielo con los mundos del infierno, por así decirlo. O sea, ese acercamiento. Y tiene que ser siempre un sacrificio por una causa mayor. O sea, a ver, tú no puedes estar sacrificando lo sagrado por una causa, yo qué sé, tonta o irrelevante. No sé, es como, pero es que es un esquema que se produce mucho. O sea, personas que sacrifican su vida espiritual o cosas, reclamos de su vida espiritual para obtener cosas completamente mundanas. Y eso es un sacrificio inverso, eso es lo que quiere el mal. El mal lo que quiere es que pongamos las energías más sagradas del alma y la riqueza más sagrada del alma, que la pongamos al servicio de la tontería o de lo pasajero o de lo que, bueno, ni fu ni fa. Entonces eso es un sacrificio, pero es un sacrificio inverso, eso no produce santidad ninguna, ni produce alivio ninguno en el mundo, ni produce mejora ninguna en el mundo. Entonces cuando uno tenga dudas acerca de qué es lo que falta para solucionar un conflicto, para sanar una cuestión, pues uno puede preguntarse, ¿hay algo aquí que debe ser sacrificado? Algún sacrificio hay que hacer, pero ¿cuál sacrificio? Bueno, pues siempre tiene que ser el sacrificio adecuado a lo que se pretende. Sufrir por sufrir es tontería, perder cosas por perder cosas es tontería. Puedes estar tirando dinero y no sirva de nada. O sea, la cosa es que algo de lo que entregas y das sirva a una causa mayor y de algún modo, o sea, produzca ese acercamiento. O sea, que traiga más cielo a la tierra, por así decirlo, que produzca más permeabilidad de mundos. Entonces, pues imagínate si yo hubiera sacrificado a mis guías y me hubiera puesto a seguir esos libros estúpidos de la nueva era, diciendo, no, pon a tus guías a trabajar y no sé qué, pues ahora me busco otros guías. Pues hubiera sido una aberración total, hubiera sido como sacrificar mi alma para contentar a mi ego, o a mi yo, no sé cómo decir, es como lo inverso de lo que es el verdadero camino espiritual. Lo que tienes que sacrificar es la personalidad pasajera, que normalmente es la que no se entera de que va la película, la ignorante, la pobre, que sí, que vale, que hay que querer al yo y hay que cuidarlo, pero no puede estar dirigiendo la vida espiritual. O sea, no es que el yo elige, como decían los ángeles, como me dijeron años más tarde, elige a los guías como si fuera la lista del supermercado. Este lo quiero y este no, y este me va a servir para esto y este me va a servir para lo otro. O sea, eso no es el camino espiritual. Y no es, es que yo quiero conseguir esto y aquello y entonces, bueno, sí, yo sé que Dios me llama a tal y cual cosa, pero no lo voy a hacer porque en realidad, pues voy a sacrificar eso para contentar esta otra faceta de mi ser. Que total ni siquiera sé si es profunda y a lo mejor es pasajera y yo qué sé, pero es igual. No tengo valor de contrariar aspectos de mi personalidad y me dejo comer aquí por cualquiera y lo más sagrado que tengo,
pues lo sacrifico, pues eso es el antisacrificio, tú verás en qué te vas a convertir. En resumen, el antisacrificio es sacrificar lo sagrado en aras de lo profano. Eso no solamente es que es el antisacrificio y daña al alma de quien hace eso consigo mismo o con los demás, sino que además enciende la ira del cielo. Esto suena así como muy bíblico, pero es una cosa que yo he visto, lo he experimentado, o sea, lo he notado a veces. Los guías se enojan con esto, pero no solo eso, es que los guías vienen de otra autoridad superior, o sea, los guías no están ahí por su propio yo, no son entidades egoicas, como dirían hoy. O sea, los guías auténticos, bueno, están contigo por cuestiones profundas, están enviados por Dios, por así decirlo, y sirven a una agenda superior. Entonces, cuando observan que lo que los seres humanos hacen con su asistencia o con su compañía o con los planes que proponen, las propuestas que hacen, las encrucijadas en las que ponen a las almas, cuando ven que lo que hacen los humanos implicados es agarrar lo sagrado y sacrificarlo por intereses, digamos, en fin, profanos, mundanos y vulgares, eso les enoja mucho.